¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares.
Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo
Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Porque eso es lo que le preocupa al Partido Popular. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Se trata de un tema particular de esta persona en cuestión y que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. No es cierto, salvo alguna cosa. El señor Bárcenas, desde que no es tesorero del partido, no tiene despacho. Fue una indemnización en diferido, hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Lo que pasa es que a veces tenemos una cierta tendencia a contar las cosas que no son las mejores y de vez en cuando pues tenemos que hablar de las cosas que son importantes. Debemos ser honrados, debemos trabajar, pero debemos hacer un esfuerzo para ser ejemplares. Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular.